¿Podría comparar de alguna manera su profesión con la de un médico? ¿Por qué? Bueno, creo que ambas profesiones son súper importantes para la sociedad. La nuestra de docentes es muy importante porque formamos a las futuras generaciones, pero desde mi punto de vista la de un médico es aún más importante si cabe, porque, bueno, más a la vista de los tiempos que estamos viviendo ahora con la crisis de la COVID, em, ha quedado bastante claro y bastante patente cómo los sanitarios son tremendamente importantes para la sociedad. ¿Cómo conseguiría una cabra que sus vaifitos sigan su camino a pesar de las adversidades que se puedan encontrar en el camino? Como docente, ¿cómo ha superado estas adversidades si los vaifitos resultaran ser los alumnos? Bueno, yo creo que la principal forma en la que los waifitos o en este caso los alumnos puedan seguir nuestro camino, nuestras recomendaciones, a pesar de las adversidades que ellos encuentren, es con el ejemplo, ¿vale? Más que echarle la chapa a un alumno, lo más importante es darle ejemplo de lo que se le está intentando enseñar y sobre todo escuchándoles en ese momento que tengan esas adversidades, porque muchas veces pueden encontrar en nosotros además un referente de apoyo que a lo mejor pues no están encontrando en ese momento en sus casas o en su familia y yo creo que es bastante importante que el docente esté también ahí, sobre todo los que somos tutores y tenemos a cargo eh, estudiantes, pues para poderles ayudar en lo que sea. Si te dieran 100.000 euros por dejar tu profesión, ¿la aceptarías? Eh, Soy docente por convicción y por vocación, pero me estás hablando de 100.000 euros, pues como mínimo me lo plantearía, la verdad. ¿Qué te aporta esta profesión? A mí me parece que es una profesión tremendamente enriquecedora, en la que yo me lo paso bien enseñando y cada día también aprendo de mis alumnos. No soy solo yo la que enseña contenidos, sino que muchas veces uno aprende de los chicos muchísimas cosas. A mí me encanta lo que hago y soy muy feliz haciéndolo. Si fueras cocinera y además te dedicaras al arte, ¿cómo aprovecharías ambas cualidades para maximizar la riqueza de tus platos? ¿Funciona igual en la educación? ¿No? Yo creo que son dos profesiones, la de artista y cocinera, tremendamente creativas y si fusionamos las dos podríamos crear platos realmente buenos y muy bonitos, ¿no? ¿Funciona igual en la educación? Yo creo que sí, que la creatividad es básica a la hora de crear actividades que sean atractivas para el alumnado. Para ti, ¿qué es lo más importante dentro del ámbito educativo? Bueno, yo creo que es muy importante que tanto familia como docentes vayamos a la par en la educación del alumno, ¿no? Yo creo que lo más importante es formar personas más que transmitir contenidos, que también lo es, también es importante, no cabe duda, pero eh, yo siempre digo que para mí es mucho más importante tener alumnos que sean buenas personas que saquen dieces, ¿vale? Entonces yo creo que es bastante importante en este sentido que tanto la familia como los docentes trabajemos a la par. Un día en tu clase tienes que concienciar a tus alumnos de los malos hábitos, tanto de comida, fumar, etc. Pero al día siguiente tus alumnos te ven comiendo bollería industrial o fumando. ¿Qué harías para afrontar esta situación contradictoria sabiendo que tus alumnos te ven como un referente? Bueno, pues hablaría con ellos, yo creo que el diálogo es bastante importante con los chicos
y con las chicas, y hablaría con ellos y pues simplemente intentaría explicarles que precisamente por no llevar ese hábito saludable que me han visto haciendo, les estoy dando ese tipo de consejos, ¿no? Como por ejemplo no empezar nunca a fumar, que habla un poco pues la voz de la experiencia, precisamente. ¿Cómo realizarías una clase si sabes que tienes pocos recursos a tu alcance? A veces, bueno, los recursos son importantes, no cabe duda, y ahora lo hemos visto durante esta crisis sanitaria que hemos tenido que estar confinados en casa, perdón, y hemos tenido que impartir nuestras clases online. Está claro que los recursos son bastante importantes, pero yo creo que si uno quiere transmitir conocimiento o quiere llegar al alumnado, no importa tanto el medio, sino el cómo, ¿no? Por ejemplo, a veces es bastante interesante dar clases, salir y dar clases en un parque, en el patio del colegio, siempre que, bueno, que la actividad lo permita, ¿no? Eh, Está claro que cuanto más recursos tengamos y podamos hacer unas clases más atractivas, pues con pizarras digitales, si cada alumno tiene un dispositivo, es mucho mejor, pero yo creo que si uno sabe transmitir y tiene ese carisma para llegar al alumnado, no importa tanto los recursos como esas características. ¿Consideras que es importante que un maestro se recicle? ¿Por qué? Yo considero que es importante que se reciclen todas las profesiones. Uno aprende ciertas cosas, pero todo va evolucionando. En nuestro caso, las nuevas tecnologías están en auge y nos abren un mundo de recursos para llegar al alumnado. Entonces es importante que aprendamos el uso de esos nuevos instrumentos que nos pueden ayudar a llegar de una manera diferente a nuestros alumnos. ¿Con qué profesión compararías la de un maestro? Bueno, yo no la compararía con una en concreto. En cuanto a lo de dedicación, pues prácticamente con la que hablábamos un poco antes, con los médicos, ¿no? Cómo tienen esa dedicación y esa preocupación por, por curar a los pacientes, ¿no? En nuestro caso, muchas veces, pues yo, por ejemplo, me he ido a casa pensando muchas veces en cierto alumno que tiene ciertas dificultades en mi asignatura o ciertas dificultades, pues, por ejemplo, en casa, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ese alumno al que no consigo sacarle qué le pasa, qué le preocupa, ¿no? Después también la dedicación, pues los deportistas también se dedican en cuerpo y alma a ese, a ese reto, ¿no? Aunque más bien es algo a nivel más bien individual, ¿no? Pero vamos, básicamente y por la importancia que tiene para la sociedad, yo diría que con un médico. ¿Qué pensarías de un docente triste? ¿Cómo lo ayudarías? Hombre, yo he tenido días, ¿no? Porque las cuestiones personales pues a veces nos afectan pero algo que me pasa a mí mucho es que incluso cuando tengo un mal día o estoy preocupada por algo, muchas veces al entrar en clase, cerrar la puerta y estar en contacto con los alumnos, en una hora me olvido de ese problema o de esa preocupación que tenía. Ya no ocupa tanto mi mente. Muchas veces los alumnos son los que te dan la alegría. Y como digo yo, entras en el aula, cierras la puerta y se te quita todo. Cuenta alguna anécdota que recuerdes cómo empezaste a dar clases y compárala cómo has mejorado impartiendo clases en estos momentos. Hombre, no recuerdo ninguna anécdota en concreto, pero sí que es verdad que al principio preparabas mucho más las clases. A ver, no es que ahora no las prepare, pero sí que es verdad que cuando empiezas con un temario nuevo, al principio incluso estás muy nervioso por el contacto con los alumnos, ¿no? Hoy en día ya uno tiene un rodaje, ya has trabajado ese temario muchos años, digamos que uno tiene tablas, ¿no? Como se suele decir, sabes qué actividad te funciona, qué actividad no. Eh,
aunque cada grupo es diferente, ¿no? Y a veces con un grupo te funciona una actividad que a un grupo le ha encantado y al otro la trabajas con el grupo que viene la siguiente hora y ese grupo considera que no o con ese grupo no funciona, ¿no? Pero sí que es verdad que la nuestra es una profesión que las tablas y el aprendizaje es muy favorable para el profesor y en este caso, como se suele decir, la experiencia es un grado, ¿no? Y uno aprende mucho del trabajo a lo largo de los años, sobre todo para ir desarrollando las actividades en clase. En cuanto al COVID-19, ¿cómo das los recursos necesarios para que tu alumnado aprenda como si estuvieran en clase? ¿Impartes clases online? ¿Y qué opinas de cómo se está trabajando ahora la educación? Bueno, la verdad que en el centro en el que yo trabajo estamos bastante familiarizados con todas las herramientas de Google y yo que soy profesora en secundaria, todo el alumnado de mi centro trabaja con Chromebooks. Por lo tanto, los alumnos están muy familiarizados con todos los instrumentos y los recursos online, ¿vale? Entonces, trabajamos ya en la presencial con las plataformas Classroom y ahora han sido esenciales. Yo soy docente de inglés y de lengua y he estado trabajando con una página interactiva que se llama Live Worksheets. Les he estado colgando vídeos tutoriales, algunos realizados por mí y otros que he encontrado en YouTube para que los chicos pudieran repasar ciertos contenidos de inglés o de lengua. Y les he colgado tareas semanales en las plataformas Classroom. He ido corrigiendo a través de esa plataforma online y ahí les he subido los links que ellos podían y que tenían que trabajar. Hemos impartido clases online, más bien para resolución de dudas, para explicar algún concepto en concreto que la mayoría de los alumnos me indicaban que no habían comprendido, a través de los Meets también de Google. Más o menos tenía un Meet semanal con cada clase. Y luego con mi clase tenía la tutoría los viernes, como era frecuente en el horario presencial, para que ellos me pudieran contar cualquier dificultad que estaban teniendo en su formación online. ¿Qué opino de cómo se está trabajando ahora la educación? Bueno, esta situación ha sido complicada para todos. Sí es verdad que en ciertos centros públicos en la que el alumnado no tenía tantos recursos, ha habido brecha digital, pero bueno, no es mi experiencia, con lo cual pues creo que el trabajo se ha desarrollado bien, a pesar de que ha sido bastante difícil para todos, tanto para el alumnado como para el profesorado. Pero bueno, hemos salido creo que airosos y con éxito y con muy buena nota el profesorado canario.